El general caníbal Brown y la doctora loca Rine conocieron el karma en sus cuerpos. Raúl se aseguró que sufrieran el mismo sufrimiento y desesperación que alguna vez causaron en inocentes, pero esta venganza está lejos de terminar, y nuestro héroe vengador ya fijó su atención en su siguiente objetivo. ¿Qué nos traerá esta siguiente parada mortal? En medio de la noche, alguien encapuchado está registrando unas tumbas abandonadas. Pasamos entonces a una aldea muy especial. Unos niños jugaban a los monstruos mientras su madre los llamaba. Ya estaba anocheciendo, y los niños preguntan por su padre. La mujer responde que a su marido le tocaba hacer guardia nocturna. De pronto, vemos que en las afueras de la aldea, dos presencias se acercaban. El hombre que vigilaba la entrada a su pueblo escucha dos delicados llamados. Eran dos niñas que se habían perdido del camino del bosque y estaban pidiendo indicaciones para regresar a su hogar. El hombre enseguida se preocupó por ambas jóvenes y les dio la bienvenida a la aldea, aunque la jovencita más grande le dijo que no era necesario, que en realidad querían apresurarse para ir a casa. El vigilante insistió. Muchos viajeros y mercaderes han llegado a su aldea a hospedarse y pedir direcciones, por lo que era normal para ellos. El vigilante llevó a las niñas a su casa con su esposa e hijos. La mujer brindó a las niñas alimento mientras les preguntaba qué hacían perdidas a estas horas por el bosque. La joven responde que se dirigían hacia el pueblo para vender mercancía y comprar la medicina de su padre enfermo, pero se perdieron en el trayecto. El esposo halaga a las dos jovencitas por su arduo trabajo, a pesar de ser tan jóvenes. De repente la esposa se percata de cómo la menor se acurruca más con su hermana. La mujer le dice, animada, que no hay nada que temer, además de agregar que es tan joven como sus hijos. La hermana mayor explica que la niña le tiene miedo a los extraños y que le disculpe por ello. Como se preocupa por ella, la siguió por el camino pese a sus quejas. Los padres las veían enternecidos, mientras la pequeña se sonrojaba de la vergüenza. Uno de los niños comenta que no hay de qué preocuparse porque los monstruos ya han sido eliminados. En eso, la hermana mayor agrega que había oído rumores sobre monstruos extraños atacando a las aldeas y pregunta si ellos se encuentran bien. El vigilante responde que se encontraban completamente bien, con una sonrisa extraña. El niño responde que si llegan a aparecer cualquier monstruo, los defenderá con su daga, y el padre orgulloso agrega que tienen su propia escolta personal y las invita a pasar la noche en su casa. La niña acepta contenta y como agradecimiento busca un artículo de su bolso. Les muestra un delicado frasco de cristal, un perfume producto estrella que hicieron ellas mismas con las flores de su aldea. La mujer muestra encanto por el regalo, mientras el marido anuncia que ya deben ir a dormir, puesto que ya es muy tarde. La niña saca un reloj de bolsillo muy particular, el cual te pido que prestes especial atención, querido oyente. La joven confirma que efectivamente eran muy pasadas las horas y agradece una vez más la invitación. La familia invita a la cena, con sonrisas que parecían más caras, pero nuestras pequeñas creen en sus palabras y con emoción disfrutan la cena. La velada pasa muy pacíficamente y en las puertas de la aldea se encuentra un hombre mayor haciendo guardia. Un joven hombre se sorprende al verlo y dice que cuando el anciano jefe de la aldea hace guardia significa que han llegado invitados. El anciano afirma y sonriendo de forma suave dice que esta será una gran noche. En el aparente silencio de la noche se extiende intenciones oscuras. La hermana mayor despierta al sentir movimientos extraños a su lado y se levanta somnolienta para ver a su hermanita. La vista es horrenda, su hermana pequeña siendo brutalmente atacada, mientras la mira envuelta en desesperación, casi como si quisiera avisarle para que huyera. La joven está horrorizada de la imagen, pero no tuvo chance ni de gritar cuando le pusieron una mano en la boca y una macabra voz conocida le hablaba. Esto hubiera sido más rápido si hubieran quedado dormidas. Aquel hombre junto a su mujer, que con aparente amabilidad les habían abierto las puertas de su casa y brindado su comida, ahora sonreían con satisfacción a su sufrimiento en compañía del líder de su aldea. La pequeña estira la mano, rogando por ayuda, pero el anciano solo reía a la luz que se apagaba de sus ojos. Lo siento, pero esta es nuestra forma de sobrevivir. Lo último que vio la joven era el cuerpo sin vida de su pequeña hermana junto a ella, antes de que su propia vida se apagara. Los hombres de la aldea saqueaban las pertenencias de las difuntas niñas,
Las chicas no tenían ni un poco de dinero, aun cuando al verlas percibían que no tenían mucho que arrebatarles, igualmente les quitaron la vida de forma tan brutal. Ese perfume que con tanto cariño obsequiaron ahora era arrojado al suelo como basura. Su valor era demasiado corriente para ellos. Al final afeitaron sus cabezas para hacer pelucas y venderlas. Los cuerpos de las niñas, ausentes hasta de sus ropas, fueron abandonados en huecos sin nombres y olvidados como objetos. ¿Qué manera de empezar este capítulo? Deja un comentario si ya tienes ganas de que Raúl se lleve por delante a todos estos hijos de perra. La siguiente mañana transcurrió muy normal. Uno de los niños de la familia comenta que ya eran las 7 en punto con ese reloj que le perteneció a una de las niñas. Así es, por tener este objeto es que decidieron arrebatarle la vida a 2 niñas pequeñas. Los niños decidieron salir a jugar a los piratas, a lo que sus padres los despidieron en la puerta como si fueran una familia normal y modesta. El hombre ve a su esposa y le dice lo bien que se ve con esa bufanda robada. Ella le agradece el cumplido y lo anima a que se sigan esforzando ese día también. Y como todos los días, ese perro infeliz se presentó para cambiar turno, y cuando su compañero se retiraba, alguien toca la puerta principal. Una persona por esas horas era bastante inusual, y cuando miraron por la mirilla a ver de quién se trataba, una escalofriante sonrisa lo recibe. Esa niña buscaba a su hermana mayor desaparecida, de la cual se separó. Los hombres gritan en terror puro. Se supone que estaba muerta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes decir tal cosa? La joven emitió tal presión que destruyó la pared completa de la aldea. Si ustedes la estaban tratando tan bien, ¿cierto? Era Raúl, hablando con su tono de sarcasmo usual. Los aldeanos lo interrogan indignados preguntando quién rayos era. Nuestro vengador se ve sorprendido. ¿No han oído sobre el regreso del héroe que fue ejecutado y arruinó la boda de la princesa? Raúl no tuvo reparos en detener a un joven que iba a atacarlo por la espalda. Él solo se aparece para tomar venganza. Los hombres están aterrorizados por su gran poder, incrédulos de que en serio es ese héroe, un sucio traidor del reino de Kurtz. Raúl se ha aparecido en el nido de hijos de perra, los cuales no tienen idea del por qué el héroe traidor habría ido allí. Nuestro vengador se pregunta si en serio no saben o saben demasiado y están confundidos. Pronto, con una calma fría, el jefe de la aldea pregunta el porqué de la presencia del antiguo héroe en su hogar. Raúl empieza preguntando si hace un año un monstruo muy raro se apareció por esos lares. El anciano hombre responde que no y que en realidad su aldea era muy pacífica. Pero nuestro vengador es imposible de engañar y le dice que es normal olvidar cosas por la edad. Con su magia hizo que los habitantes vieran los recuerdos del pasado. Nos ubicamos en los tiempos antes de la derrota del rey demonio. Un por entonces héroe, Raúl, acompañado de la santa cristiana, y el archimago Wendell llegaron a una aldea que estaba siendo atacada. Desgraciadamente, llegaron tarde. Un sinnúmero de personas habían sido aniquiladas por demonios. Raúl, alterado, declara que aún debe haber alguien con vida y que no descansarán hasta salvarlo. Y tal como su predicción, aún quedaba un grupo de niños indefensos secuestrados por el grupo de demonios. Estos los trataban como mercancía desechables, productos que más tarde venderían. Un niño abrazaba a su hermano, pidiéndole que cerrara los ojos para no ver tan deplorable escena. Pero el demonio no estaba satisfecho con matar a uno, declara que deben ver cómo muere su ser querido hasta el final, y toma al pequeño niño aterrado, ya que si no iba a usar esos ojos, entonces se los quitaría. Entonces, sin piedad alguna, y frente a su hermano, aplastó los ojos del niño. Ruega que al menos le perdonara la vida, pero el demonio declara que ahora es un producto defectuoso y como tal ya no tiene uso como mercancía, por lo que toma su cabeza para empezar a aplastarla entre los ruegos de su hermano. Suéltalo. El héroe se para firme, mirándolo lleno de ira, le ordena que lo libere en este instante. Pero el demonio burlón le pregunta ¿qué hará si no lo hago? Y casi como su yo del presente, Raúl tampoco toleraba las injusticias del pasado y sin dudarlo pulverizó a ese demonio sin mucha dificultad. Raúl logró aniquilar a los demonios y salvar al niño malherido. Wendell pronto le avisó que habían liberado la zona. El héroe le pide a la santa que cure las heridas de los sobrevivientes mientras estos observan al joven con ojos pasmados. El lugar estaba libre de monstruos, pero estaba lejos de ser agradable.
tumbas llenaban el alrededor y los sobrevivientes jamás volverían a ser lo que una vez fueron. Raúl pregunta por los ojos del niño herido, pero Cristiana le dijo que no puede hacer más nada por él. Los niños solo pueden llorar por los caídos y las cicatrices que nunca desaparecerán. El por entonces héroe comenta que había reunido información sobre un demonio comerciante de esclavos, pero no sabía que estaba por esa zona. Al final pide disculpas por llegar tarde. El joven, que casi pierde a su hermano, explota en dolor, acusando al héroe de no haberlo salvado, pero sus acusaciones solo eran el reflejo de su condición. De haber tenido el poder suficiente, hubieran podido proteger a quienes amaban. Era un grupo de personas pobres, niños y adultos sin hogar, que sobrevivían ayudándose los unos a los otros. Los monstruos les arrebataron a sus familias, pero a pesar de eso, consiguieron sobrevivir hasta ahora. No contentos con eso, siguieron arrebatándoles los pocos seres queridos que les quedan. No quiero oír lo que me tenga que decir el que fue elegido como el gran héroe salvador. Pero Raúl sí que tenía algo que decirle. Con voz suave y poniéndose a su altura, confiesa que él es igual. Su aldea fue aniquilada por los monstruos y su madre fue asesinada. Si no hubiera despertado como el héroe, no está seguro de que habría sido de él. Raúl es consciente que el poder del héroe es magnífico, pero sus orígenes son en una aldea simple aledaña. Era como tú. El niño quedó sin palabras ante lo que escuchaba y con esperanza en su mirada le pregunta cómo puede ser como él. El niño expresa como su más grande deseo es proteger a todos sus seres queridos. Raúl, conmovido, le da como un obsequio una daga que creció con él y lo acompañó en todas sus batallas. Se la dio como un símbolo de su determinación y coraje. El niño le preguntó si en serio cree que alguien como él puede llegar a ser más fuerte. Raúl lo afirma, que mientras luche por su deseo de protegerlos a todos, sin duda un día lo logrará. La imagen es idílica, el héroe y sus camaradas repartiendo un mensaje de esperanza. Raúl no tenía idea, que en parte es también por influencia de él que las cosas terminaron de forma atroz. El tiempo pasó, los niños se unieron al ejército contra el rey demonio. Su primera misión es transportar bienes a la aldea vecina. Raúl estaba peleando en las líneas fronterizas y tenían la esperanza de que si llevaban recursos a los soldados, estos ayudarían de alguna forma al héroe. Su deseo era pagar el favor que hizo el héroe por ellos. Lord Johannes ordenó a los jóvenes bajar sus cargas. Anuncia que el bosque que están a punto de cruzar está lleno de monstruos. Será peligroso, por lo que deben protegerse. Todos deben tomarse esta droga y creo que ya debes saber lo que va a pasar. Finalmente los frascos fueron repartidos entre todos los niños. El hombre explicaba que sus efectos no son de larga duración, por lo que deben tomársela a su aviso. Los niños aceptan sin imaginar que sería su último error. En cuanto se tomaron ese extraño medicamento, bajo la perversa sonrisa del hombre, empezaron a sentirse extraños. Los jóvenes empezaron a sentir un terrible dolor. Su cuerpo se deformaba mientras gritaban qué rayos les habían dado. El maldito Johannes pronto es escoltado a caballo, mientras explicaba que ese medicamento tenía el poder de convertir a buenos, para nada como ellos, en soldados perfectos. Al menos tuvo el detalle de avisarles que tomen agua para regresar a la normalidad. Solo vayan a pedirle agua a la aldea al final del bosque. Con eso dicho, se retira, dejando en agonía a esos jóvenes llenos de sueños y esperanza. Johannes comenta que deberían ser capaces de eliminar a los monstruos, aunque lo más seguro es que no puedan llegar a pisar el suelo de la aldea. Sería una señal divina si son erradicados por un monstruo. Los jóvenes están solos, sufriendo en desesperación y agonía por la sed inmensa que les causaba el medicamento. Estaban enloqueciendo, perdiendo su humanidad. Sin embargo, esa daga apareció. Con lo poco que le queda de humanidad, toma con cuidado esa daga y, creyendo en las palabras de aquel héroe, se aferra a ella con fuerza. Los niños exterminaron los monstruos del bosque y con lo que les quedaba de energía consiguieron llegar a esa aldea. El vigilante mira qué es lo que causaba tanto alboroto y su rostro se desfigura en horror cuando ve un gran número de monstruos en su puerta rogando por agua. Largo, no hay agua para los extranjeros ni los monstruos. Los monstruos rogaban por agua a punto de caer en la desesperación. Iba a romper y hacer añicos la puerta de aquella aldea.
pero su determinación le recordó que su sueño era proteger, no lastimar. Su puño se dirigió a su rostro, negándose a perder su espíritu. Debo protegerlos. El niño se negaba a caer en el abismo, los aldeanos escuchaban a los monstruos gruñir y sollozar. Finalmente, el jefe de la aldea llega a la puerta, viendo a esos seres que no solo causan alboroto, sino que son horribles a la vista. Los monstruos explican que eran soldados que fueron engañados para tomar una droga extraña. Para volver a la normalidad, necesitan tomar agua. Juran con su vida que no le harán daño a nadie. ¿Eran humanos y necesitan tomar agua para volver a la normalidad? El maldito viejo sonríe en malicia, les muestra un frasco con agua en gesto sádico, ofreciéndola tentativa para la desesperación del monstruo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ella? El viejo ríe ante la expresión desconcertada del monstruo. Si quieres algo lo pagas primero, es el orden natural de las cosas. El monstruo no puede creerlo. Los aldeanos empiezan a jactarse de que no son obra de caridad para regalar sus cosas, y por si no fuera poco, empieza a turnarse para ver el sufrimiento de las criaturas. ¡Qué asco! Criaturas inmundas, qué horrible apariencia, dan asco, huelen horrible, mueran ya. Páguenos con dinero. La criatura seguía rogando agua, un vaso y ya, solo un poco. Pero ese jodido viejo con su rostro lleno de asco no solo admite que agua no les falta, pero no es gratis. Y que, como soldados que son, deben priorizar el bienestar de los ciudadanos, rogar por las cosas es sencillamente absurdo. Son todos unos sinvergüenza. El monstruo cae de rodillas ante el inminente final, sosteniendo esa daga con pánico. Llega su último suspiro. Nunca atacó a ningún humano. Volvemos a la actualidad, donde Raúl acababa de mostrarle todo lo que vimos. La venenosa mirada del héroe contemplaba cada una de las expresiones de los aldeanos miserables que disfrutaron con el sufrimiento de sus compañeros. Raúl pregunta si aún quedó alguna duda, pero el jefe, con ira, lo acusa de crear una historia falsa. El héroe se lo toma con calma, casi a juego, y le da un punto por la duda razonable. Con su magia, le arrebata al niño aquella preciada daga que le había dado a aquel jovencito, y que hace esta daga única aquí en esta aldea pacífica. Para quedar más en evidencia, a un aldeano se les escapó que fue de aquella vez, siendo callado por el propio jefe de la aldea. Raúl narra la horripilante verdad. No contentos con verlos morir en agonía, cortaron sus cuerpos hueso por hueso, tomaron ventaja de que la aldea está cercana a la frontera nacional, y de esa forma, en cooperación de cada uno de sus habitantes, mataron, saquearon y desnudaron a cuanto extranjero se acercara a descansar. Pero esa gente se rehusaba a admitir cualquier crimen que los expusiera como la calaña que es. Raúl insiste en que es inútil mentir, porque gracias a la magia oscura podía incluso disfrazarse de sus recientes víctimas. Raúl les dice que puede ver los recuerdos de las víctimas. Aquel encapuchado que estaba viendo las tumbas sin nombres eran nuestros vengados investigando los pecados de la aldea, pero tal poder absurdo no podían creer que existiera. Raúl, disfrazado de esa linda niña que le arrebataron la vida, dice juguetón: esta es nuestra forma de vivir. Eso es lo que decían con tanto orgullo. El jefe, al ver que no hay forma de mentir esta vez, empieza a atacarlo. ¿Y eso qué? Los aldeanos reclaman que no hay derecho en criticarlo, pero Raúl los interrumpe, diciendo que no viene a eso. Me importa una mierda que ustedes dediquen sus vidas al camino del robo. Vine a vengarme de aquellos que se burlaron y no ayudaron a mis camaradas. Las frías palabras del héroe congelaron a los habitantes. Sabían que con este tipo no se podía jugar ni engañar. Empezaron a hacerse las víctimas. Solo obedecía las órdenes del jefe de la aldea. De no haberlo hecho, no sobreviviría. No sabían que tales cosas sucedían. Soy inocente. El jefe no puede creer que su propio pueblo le dé la espalda, mientras Raúl se reía de esta escena repetida. Raúl les pregunta si en serio se creían que podrían salvar haciéndose las víctimas. Lo dirá de tal forma que perforen sus podridos y minúsculos cerebros. Ni uno de ustedes escapará de los crímenes que han cometido. Raúl sonríe de forma extasiada, relamiéndose los labios, sosteniendo con fuerza esa preciada daga, como si quisiera que ella fuera testigo de todo lo que está a punto de hacer. La aldea entera guarda un frío silencio lleno de terror. El jefe de la aldea pregunta qué planea hacer el vengador con ellos. Raúl le felicita por su buena pregunta y le dice que pronto lo verá, ya que una acción vale más que 1000 palabras.
El Vengador hace un conjuro, haciendo que los aldeanos empezarán a caminar, siguiéndolo mientras ordena que no se separen de él. Raúl hace el anuncio de su súper emocionante paseo de campo. Ellos han estado caminando hasta el anochecer. Agotados preguntan hasta cuándo los haría avanzar. Raúl, montado en un caballo, les explica que su destino sería la aldea Moltke. Una vez llegaran, terminaría el paseo. El Vengador se percata que se acercaban a la entrada de la aldea y felicita a la gente por esforzarse tanto. La gente se alegra y alivia de ver que consiguieron llegar al final de este infierno. Podrán descansar y tomar agua. Pero cuando estaban a punto de tocar la puerta, se encontraron con la pared destruida de su aldea. Ninguno lo podía creer aunque lo vieran. Cuando se dieron cuenta ya era de día, el sol brillaba y estaban otra vez en su aldea. Le cuestionan a Raúl si esto es obra de su magia negra, pero incluso si es magia, su sed, su dolor y el calor que sentían era real, y rogaban por un descanso que ya habían llegado a la meta. Raúl les pregunta que a qué se referían. Este lugar no es la meta, es el punto de partida, ¿verdad? Sádicamente le sonreía a sus expresiones de horror puro. Luego comenta que está cansado y tomará un breve respiro. Saca una cantimplora de la cual bebe agua bajo las miradas sedientas de las personas. El agua fría en un día caluroso es increíble, ¿verdad? El viejo le ruega por un poco de agua en un murmullo arrogante. Raúl se hace el tonto diciendo que no lo oye. El anciano rompe en grito, ordenándole que le dé agua, que solo un poco bastaba, que lo escuche de una buena vez. Dulce karma, y Raúl lo sabe. Sonriendo en satisfacción, le comenta que escuchó unas palabras similares hace poco, bajo la cara perpleja del hombre. Raúl agrega que ya se terminó el agua y la arroja al suelo frente a los aldeanos. Estos se le tiraron encima como animales luchando por un frasco vacío. Nuestro Vengador nos explica que su destino es la aldea Moltke, una aldea minera que no es para nada cercana, pero en un viaje tan divertido como este, siempre serás enviado al inicio en cuanto veas la meta. Los escenarios que han estado viendo son ilusiones creadas por el propio Raúl. Estas escorias han estado caminando en círculos lejos de su hogar todo este tiempo. La máxima experiencia en este viaje de campo que lleva al sufrimiento sin fin. Una mujer interrumpe diciendo, si ya no era suficiente, que por lo menos deje ir a los niños. Raúl le sonríe diciendo que también los está empezando a hartar, así que se deshará de ellos para el terror de la gente. La mujer le reclama por su maldad. ¿Cómo puede hacerle algo tan horrible a los niños inocentes? Pero entonces, nuestro Vengador le da una clase magistral sobre cuidar la inocencia, diciendo que aquellos soldados eran iguales a estos niños, y le pregunta quién es el verdadero despiadado aquí. ¿Ustedes los vieron morir y ahora le piden por la vida de estos niños? ¿Acaso quieren hacerlo enfadar? Y ante la aterrada mirada de los aldeanos, Raúl avisa que todo esto es la retribución de sus pecados. Ustedes mataron a esos jóvenes e inocentes soldados, ahora perderán a sus hijos como consecuencia. Con la magia de Raúl, aquellos niños recibieron el mismo dolor que los soldados, destrozándose en carne molida delante de los ojos horrorizados de sus padres. Mujeres rogando por ayuda, que salvarán a su niño, incapaces de hacer nada más que mirar. Los niños, agonizando de dolor, les cuestionan a sus padres. Mami, ¿por qué no ayudaron esa vez a esos niños soldados? Es por eso que él nos está matando. Hombres y mujeres lloraban ante el montículo de carne que antes eran sus preciados hijos. Raúl no los dejó ni siquiera abrazar lo que quedaba de sus seres amados, les avisa que este pequeño descanso se acabó, y entre llantos rogando por sus hijos, se los lleva para continuar este infernal paseo. Nuestro Vengador celebra haberlos eliminado en el momento justo, pero no es así. Él es sádico, pero no llega tan lejos. Esos niños que eliminó eran ilusiones. Los reales están atrapados en la aldea sin saber nada, con magia que previene que puedan ir a cualquier parte. Raúl no lastimará, maltratará o aniquilará a cualquier humano que no haya cometido un crimen. Los niños están disfrutando de jugar todo el día y robar las cosas de sus padres. Son una joyita en toda regla. Raúl solo ha tenido una pregunta en su cabeza: ¿cuál es el mejor castigo para esta gente? Anuncia que es hora de caminar en el cálido y árido desierto. Durante horas, esa gente caminó bajo un sol ardiente. Su piel se agrietaba, su boca se secaba y sus pies ya estaban desgastados.
Este espacio también estaba creado con su magia, pero no era distinto de un desierto real. El sol sofocante, la arena hirviente y la sequedad en su piel es completamente real. Muchos empezaban a enloquecer por ver sus desesperantes condiciones. Ante los gritos de sufrimiento y agonía que les recordaba a sus compañeros, Raúl decidió que ya estaban en el mismo punto que ellos. Es hora de terminar el paseo de campo. La ilusión se rompió. Raúl les mostró la entrada de la aldea Moltke para la alegría y alivio de los aldeanos, quienes pensaban que podrán acabar descansando y bebiendo agua. Raúl sonríe perversamente. Desde una de las torres de vigilancia de la aldea, avisan de un grupo grande de gente que se acercaba a ellos. Los soldados se ponen en sus posiciones a modo de prevención ante tal extraño acontecimiento. Ordenan cerrar la puerta para verificar si esta gente es peligrosa o no para ellos. Cuando cerraban la puerta, notan el terrible estruendo contra la madera, avisan que están arremetiendo contra la entrada. El anciano les cuestiona por qué cierran la puerta, él es el jefe de la aldea Nor. Abran la puerta. Los soldados llegan a la conclusión de que si ese era el jefe de la aldea, quienes lo acompañaban eran los habitantes de esta. Un soldado pide precaución. La gente está en un deplorable estado. Piel reseca y herida, malolientes y con conducta errática, podrían traer encima una plaga. Los aldeanos exigen que les abran la puerta. ¿Cómo pueden solo juzgarlos solo por su apariencia? ¿Acaso no ven lo mucho que están sufriendo? ¿Dónde está la humanidad? ¿Qué carajos está diciendo esta gentuza? Raúl quiere reír. Yo quiero darle una patada a cada uno. El soldado cuestiona que puede ser peligroso, pero el otro agrega que es imposible ignorar a gente que ruega por ayuda. Deciden que agua tienen de sobra y que por lo menos pueden darle un poco. Raúl se da cuenta que el mundo no está tan perdido como creía y que al menos los habitantes de esa aldea eran personas amables. Así que decide hacerle un favor y contarles la verdadera naturaleza de esa gente. Vistiéndose como un aldeano más, grita a todo pulmón hacia la puerta: apresúrense y denos agua. Si no lo hacen, sufrirán el mismo destino de todos los mercaderes y viajeros que pasan por nuestra aldea. Los mataremos, los desnudaremos y les robaremos todo lo que tengan. Los tipos no podían creer lo que hacían ese jodido héroe. Los soldados quedan perplejos por lo que acaban de oír. ¿Cómo es eso de robar y desnudar? Sí, será muy fácil hacérselo a todos ustedes. Intenta callar a Raúl en vano. El jefe de la aldea explica que ese tipo no es nada de ellos y que solo grita sandeces y que en realidad trata de matarlos. Los soldados no entienden nada y no se confían, pero su piedad al ver a gente sufriendo tanto los ablanda. Raúl hace un movimiento más. El listón robado que aquella mujer llevaba salió volando con magia, flotó por encima del muro, en donde un hombre enfermo en silla de ruedas la reconoció. La mujer reclama que le devuelvan su listón. El hombre indignado repite: ¿mi listón? La ira le dio las fuerzas para ponerse de pie y gritar a todo pulmón que esa bufanda la hizo su esposa para su hija, que llevaba desaparecida semanas. ¿Por qué demonios tienes la bufanda de mi hija desaparecida? Ese hombre era el padre enfermo de esas dos niñas que fueron masacradas por la aldea. Incluso cuando aquella desgraciada mujer quiso mentir diciendo que la bufanda se lo compró su esposo, el hombre sabía la verdad. Su esposa lo tejió para su hija. No había otra igual en el mundo. El hombre empezó a toser por la agitación. Un soldado gritaba indignado que este pobre anciano enfermo había estado montado guardia todos estos días esperando a sus hijas. Otro resaltó el estado del listón, y entonces entiende lo que ha causado todos esos incidentes de desaparición de su aldea. No era culpa de los monstruos, sino por esa maldita aldea. Raúl sonríe al ver que todo estaba saliendo a pedir de boca, pero ¿cómo a nuestro vengador le encanta joder y a nosotros verlo jodiendo? Termina metiendo dedo en la llaga. Si nos da el agua, le diremos dónde enterramos a sus hijas. Esto bastó para que los soldados los mandaran al carajo y que no le darán nada a esas bestias. El jefe de la aldea está indignado, pero Raúl le recuerda que hagan lo que mejor saben hacer: ir y robarla. Con su magia obligó a los aldeanos a ir contra la puerta de forma violenta. El anciano maldice al héroe adolorido junto a su gente. Los soldados no pueden creer lo que ven. La puerta estaba a punto de colapsar, pero no iban a dejar que derrumben la aldea sin luchar. Es hora de preparar las piedras. La primera le cayó en toda la cara al vejete este. Todos los de la aldea Moltke empezaron a lanzar a diestra y siniestra piedras a estas escorias. Incapaces de moverse o defenderse de alguna forma, recibían impactos de muerte.
Tras un largo rato de dolor, el único que quedó vivo y convaleciente fue el jefe. Se arrastraba pidiendo agua cuando unos pies se pusieron en su línea de visión. Raúl le ofrecía una cantimplora con agua. ¿Quieres mi agua? Raúl ofrecía felizmente al agua al hediondo hombre que le observaba en desesperación. En agónicas súplicas le pedía por el agua que tenía. Raúl se hace el que no escucha y le pide que repita más alto. Allí ruega, en palabras arrastradas porque le dé de su agua. Una y otra vez se lo pide al borde de la muerte. Raúl acepta, pero ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ella? Su sonrisa retorcida mostraba cuán insanamente disfrutaba esto. Si quieres algo, debes pagar por ello, ¿cierto? Ahora, ¿quién es el desgraciado? Raúl se toma de un trago el agua que tenía, mientras el tipo se retorcía rogando piedad antes de fallecer. En otra parte, la noche cayó en la aldea Amor. Los niños empezaban a tener hambre y a preguntarse cuándo volverán sus padres, cuando en eso llega Raúl. ¡Qué patético! Que los niños se conviertan en soldados por culpa de los crímenes de sus padres. Los niños no entienden quién era ese sujeto y lo interrogan por sus padres. Cuando Raúl les dice que no volverán porque han sido víctimas de un accidente impensable, estos no le creen absoluto. Se niegan a ser soldados. Por fin están en las vacas gordas en la aldea, viven robando y desnudando a las personas. Los niños ya han sido contaminados con las creencias de sus padres. Al final, cuando Raúl recupera aquel reloj de bolsillo perteneciente a una de las niñas, los chicos explotan. Acusan al héroe de robar lo que no le pertenece y que era detestable roba, igualitos de podridos que sus padres. Al final deciden aniquilar al héroe y que entre todos podrán lograrlo fácilmente. Raúl usa su magia y declara que a unos niños que les gusta tanto el maltratar, sin duda serán excelentes soldados contra los monstruos. Hipnotizó a los infantes y con felicidad les ordenó seguir a su Oni-chan. En una base militar cercana a la aldea, los soldados que vigilaban vieron como un grupo de niños se les acercaban repitiendo una y otra vez: «Por favor, conviértanos en soldados». Raúl los estaba observando, repitiendo lo que alguna vez dijo el jefe de la aldea. Si voluntariamente se convirtieron en soldado, entonces estarán felices de morir por su gente. Ahora serán sus hijos quienes escuchen eso de alguien más. Después de todo, esos niños fueron criados por escoria que robaba y no conocía la empatía, el egoísmo puro. Al final, todo es karma. Raúl da por terminado su tarea del día y ahora se preparará para el siguiente paso. Es momento de darle la visita tan ansiada a esa chiquilla. Solo espera, princesa. Tenemos un plano del reino de Quartz. En sus mazmorras ha ocurrido una masacre en donde los soldados que custodiaban a los prisioneros han sido aniquilados. Raúl presenta: me disculpa con todos ustedes por la terrible espera. Desde ahora, el espectáculo más extremo y único protagonizado por la princesa. Prontamente comienza su segundo acto. Es más, tenemos preparado a otra gran protagonista del acto, la comandante de la caballería real, Sandra. Raúl se hallaba ante una destruida Sandra. La saluda de buen ánimo, pese a verla horriblemente lastimada. Parece que ella sufrió la misma hospitalidad que él tuvo de prisionero. Sandra delira. Responde que ella aceptaba el castigo que merecía y que mientras el héroe viva su sufrimiento continuará. Repite una y otra vez que lo matará. Incluso cuando el Vengador trata de llamarla, ella no reacciona, pero debe despertar, porque a partir de ahora el escenario es de ella y la princesa. La voz furiosa de la princesa resonaba. Insultaba a los soldados por no ser capaces de atrapar a Sandra. La caballero había escapado de prisión y asesinado a los soldados, algo increíble para un humano. Uno de sus soldados confirma sus temores debido a las noticias de los pasos del héroe y el cementerio que dejó atrás confirman que no está en la ciudad capital. Victoria recuerda un dato importante, el último aviso que le dio Raúl. Volveré una vez hayas recuperado tu bello rostro. Victoria se da cuenta que, gracias a los exhaustivos tratamientos con magia, su rostro delicado y bello había sanado por completo, por lo que significa que Raúl estaba cerca y había causado todo este caos. Victoria se muerde el pulgar en ansiedad hasta hacerse daño y ordena la inmediata captura de Sandra y ser traída ante ella. Volvemos atrás en el tiempo, con Raúl frente a la ida Sandra.
La mujer estaba en todos lados menos en sus sentidos, repitiendo que no era culpable de nada, que solo obedecía a la princesa, la culpa es del héroe, que no obedeció a su princesa. Raúl la llamaba repetidas veces, pero nada, por fin se volvió loca, más de lo que ya estaba, pero Raúl no iba a dejarla caer tan fácilmente, todavía debía entretenerlo mucho más, por lo que usando su magia, cambió su aspecto. Sandra vio ante ella a su hermosa princesa, le ordena ponerse de pie, ya que es una falta de respeto postrarse ante su princesa. Sandra está maravillada de verla, sin saber que ese era Raúl disfrazado. La princesa le pregunta si ha reflexionado sobre el daño que le hizo. Sandra afirma una y otra vez que sí, y que hará cualquier cosa para que la perdone, incluso su vida. Al ver el sincero arrepentimiento de la mujer, le ofrecerá una oportunidad para redimirse de sus pecados, a lo que Sandra acepta con emoción. Victoria le dice si recuerda cuando le servía como su caballero. Sandra acepta, recordando que aniquiló a todos sus hermanos por su bien, nunca se lo ordenó, simplemente pensó en su propia forma para complacerla. Sandra acepta, diciendo que puede repetirlo si lo desea. Victoria le pide que no vuelva a traicionar sus expectativas, y Sandra jura no volver a hacerlo. La caballero besa la mano de la monarca, sin notar la sonrisa siniestra que ésta hacía antes la imagen de ella. Bienvenida de vuelta, Sandra. Aquí tienes tu recompensa por tu lealtad. Sandra fue curada de sus heridas, puesta su armadura y con una espada grande para ella. Victoria le muestra el camino y la mujer sonríe más que lista. En los pasillos, los soldados seguían buscando a la mujer con ahínco. No habían oído nada de ella en el pueblo, por lo que pensaban que podría haber cruzado la barrera. Sin embargo, advirtió su presencia aterrado. Era Sandra. Cargaba con cabezas recién cortadas en su mano. Nadie entendía nada. Se supone que nadie puede morir por el hechizo del héroe. La mujer se acercaba a pasos cortos. Aterrados, la acusa de al fin enloquecer cuando la mujer los decapita también. Los soldados intentan defender el camino que lleva a la princesa, pero Sandra estaba más que fortalecida y podía acabar con todos ellos con facilidad. Al final, también los aniquiló. Emocionada, alzaba su espada con dicha. Todo sea por la princesa. Sandra, eres un sabueso muy listo. El gesto de la princesa se retorcía en ira. Sandra seguía escapándose, lo que era un insulto para ella. Uno de sus sirvientes se acercó a susurrarle. Su último instrumento estaba listo, y que cuando atrapen a Sandra, podrá usarlo hasta estar satisfecha. La princesa se tranquilizó un poco, aunque quería matarla de una vez. De repente, alguien destruye la puerta de su salón. Los sirvientes, en alerta, protegen a su princesa, quien no entiende qué sucedía. Era Sandra, agitada y enloquecida de éxtasis. Como una niña mostrando su calificación alta en la tarea de su madre, le muestra a Victoria las cabezas cortadas, esperando con ansia la aprobación de esta. Hay gritos por todos lados. La horrenda imagen dejan paralizados a los soldados. Victoria ordena atrapar a la loca, mientras Sandra le ruega que observe su ofrenda. Las cabezas eran los ahijados del rey, hombres que no tenían en buena estima a la princesa, y que se supone la joven la había mandado aniquilar. Raúl, transformado en Victoria, le dice con tristeza a la caballero que los ahijados de su padre la hacen sentir desesperada. No paraban de decirle que una princesa que no puede tener hijos era inútil. ¿Cómo crees que debo castigarlos? Sandra había dicho que la joven le había ordenado matar a esos hombres. Victoria estaba a punto de negarlo, pero sus sirvientes ya la estaban acusando de esos terribles delitos. Victoria los manda a callar, esas acusaciones son falsas y que Sandra orquestó todo esto por su cuenta. Para peores males, Sandra continuaba hablando. Ahora que el rey se hallaba postrado en una cama, el día en que Victoria se vuelva gobernante se acerca. Sandra estaba en su nube de pedos. No sospechaba a pesar de las reacciones de Victoria. Extasiada, solo deseaba escucharla felicitarla. «Alábame. He superado sus expectativas, mi princesa». Se arrodilla ante su amada, quien no puede caber en su impresión. La joven casi se le desencaja la mandíbula en ira. La princesa toma la espada como una loca e intenta decapitarla ella misma. Sandra no hizo nada por el shock, pero la magia de Raúl se activó y repeló a la psicótica de la princesa. Victoria cae al piso, siendo socorrida por sus sirvientes. Sandra quiso ayudarla, pero Victoria explota llamándola sucia casquivana. Sandra está confundida, no entiende la reacción de su amada, pero Victoria solo se deshace en insultos contra ella.
una sucia traidora. ¿Cómo se atreve a exponerla de esa forma y ensuciar su estatus como princesa? Eres una malvada. Victoria la atormenta una y otra vez con sus insultos, y que si no fuera por el poder del héroe, la hubiera ejecutado hace tiempo. Estás revocada de tu estatus de caballero. Eso fue el dardo directo a Sandra. La mujer repetía sin creérselo, si en serio ya no era la caballero de su princesa. Pero Victoria la pisa aún más. Nunca fue algo tan importante como su caballero, siempre fue un juguete para ella, que podía reemplazar en cualquier momento. Sandra insiste en que todo lo que hace es por el bien de su princesa, que solo se esfuerza por ella, y que al menos deseaba que fuera ella quien le arrebatara la vida. Victoria solo la ve de forma asqueada. Ve a buscar tu miserable final por alguien más miserable que tú. Destruyó por completa a la mujer que más devoción le tenía. Finalmente la mandó de vuelta al calabozo, y los soldados recogieron a la vacía guerrera. Victoria regresa a su asiento con cansancio y le ordena a sus sirvientes enterrar los cuerpos que masacró la ahora ex caballero. La psicótica princesa hace un repaso de su situación. Los ahijados de su padre tenían sus cuernos apuntándole, pero no era el momento para deshacerse de ellos. Ahora su posición solo empeorará aún más. Al final, todo ha sido culpa del maldito héroe que la expuso frente a todos. Victoria piensa detenidamente una forma de acabar con él, pero entonces se da cuenta de algo. El héroe traidor es quien ha salido del país e ido a aniquilar a los otros héroes. Si logra deshacerse de él, quedará como la salvadora de su reino. Victoria sonríe perversamente. Será quien salve a su país, al mundo entero, y todo será suyo. Sus ambiciones apenas empiezan. Ya no necesita concebir un hijo. Puede convertirse en la futura primera reina del país de Curso. Victoria mira alrededor entre sus sirvientes, pensando si por allí estará Raúl observándola. Él causó todo esto, que Sandra huyera y matara en su nombre. Su adorable héroe, ¿dónde estará? Si lo separa de su magia oscura, incluso Raúl será muy fácil de vencer. Victoria revela que tiene a Cristiana. Los poderes de la santa son especiales para purificar a aquellos que han caído en la oscuridad. Incluso si odia a los santos, ella tomará ventaja de ellos. Raúl al final es solo un juguete que le gusta aplastar con la palma de su mano cuando está aburrida. La idea de volver a ejecutar al héroe Raúl Evans hace que Victoria ría a carcajadas llenas de satisfacción. Su sirviente comenta que la ve muy entretenida. Victoria afirma y dice que después de todo, ese tonto de corazón cálido ha vuelto. El sirviente no entiende nada, pero ella está muy metida en sus fantasías. Al final, le dice que lo importante es que ella esté satisfecha. La mujer afirma sus palabras y el sirviente pide permiso para preparar su querido instrumento para prisioneros. Victoria le dice que estará ansiosa para verlo, sin sospechar que ese sirviente que siempre está a su lado era en realidad Raúl, quien ha calculado todos y cada uno de sus pasos.